Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Como bien saben ustedes, es la presentación del cuarto libro de Viviana Damonte, pero para quien no la conoce aún, los pongo al tanto. Viviana es ingeniera química, se dedicó por más de 10 años a su profesión, hasta que particularmente un hecho de su vida, una circunstancia, despertaron en ella el deseo de canalizar su gran don espiritual y se dedicó a ayudar a las personas en todo tipo de situaciones críticas, duelos, depresiones, cuestiones de enfermedad y toda esa problemática que vivimos muchos seres humanos. Esa la labor logró canalizarla en estos libros que a continuación les voy a detallar, y son La luz está en vos, que fue el primero, Nuestro gran remedio, el perdón, Los duelos, un aprendizaje, y el que nos presentará hoy, La fe, el timón de nuestras vidas. Todos estos libros, para quien quiera adquirirlos, estarán a su disposición a la salida, al terminar la presentación. Los dejo con Viviana Damonte. Bueno, voy a agregar algo a la presentación, que muchas gracias por haberla hecho. En realidad no es que yo haya descubierto que yo tenga algún don, sino que todos tenemos el mismo don. O sea, por una circunstancia dolorosa quise buscar el sentido de la vida y bueno, recurrí a distintas fuentes, y la que más me ayudó fue el Evangelio. Cuando lo leí en forma directa, pude ver que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior un poder que es a causa de ser hijos de Dios. Creamos o no en Dios, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ese poder de nuestro interior es el que me permitió salir del dolor en ese momento y enfrentarlo de otra manera, o sea, mirarlo de otra manera. Y como yo pude salir de esa depresión, sentí la necesidad, cuando veía a una persona que estaba mal, de ayudarla también con lo mismo que me había servido a mí. Y esa experiencia que empecé a tener con las personas, en donde veía que también se aliviaban como yo, y que resultaba un aprendizaje sencillo, porque era lo natural que somos de todos, podernos conocer como seres humanos, como seres de cuerpo y de espíritu. Y la parte espiritual no recibimos una formación concreta. Y bueno, entonces en ese contacto con las personas y con todo lo aprendido, después sentí la necesidad de escribir. Por eso nació mi primer libro, La luz está en vos, en donde habla precisamente de esto, de la concientización de quiénes somos todos, qué estamos haciendo en este mundo y a dónde vamos, cuál es nuestra misión de vida. Después tuve la necesidad de profundizar sobre el perdón, y por eso salió mi segundo libro, que trata de el perdón en las distintas situaciones de la vida. Nos ayuda a entender no solamente qué es el perdón, sino cómo lo podemos aplicar en situaciones en donde antes creíamos que era imposible aplicar. También en mi tercer libro, Los duelos, un aprendizaje, que trata de ese proceso que todos tenemos cuando hemos perdido, sea algo material, sea algo afectivo, sea el dolor más grande, que es la pérdida de un ser querido, que se habla porque haya fallecido,
Bueno, todos los dolores que tenemos en la vida tienen un proceso que llamamos duelo, y depende de cómo lo vivamos, va a ser corto, largo, va a servir o se va a instalar para toda la vida. Entonces por eso es muy importante conocer cómo ayudar ese proceso, cómo facilitar. Bueno, y ahora sí vamos al cuarto libro, que es por lo que estamos reunidos hoy, que es la fe. La fe, timón de nuestra vida, es el título, porque realmente marca el rumbo de nuestra vida. En la fe, tanto como en mis anteriores libros, está en su contenido, nos vamos a encontrar con el mensaje de Jesús en torno a ese tema, de la fe en este caso, citas bíblicas que están puestas en forma textual, pero también está lo que podríamos llamar la bajada a nuestra situación cotidiana, es decir, poder ver esas palabras de Jesús, cómo las podemos aplicar en las situaciones que vivimos hoy, ya que estamos hablando de otra época y estamos hablando de otra circunstancia, de otro escenario, y a veces creemos que aquello no es aplicable a eso. Yo por lo menos, antes de leer el Evangelio en forma directa, me parecía que era totalmente utópico, es decir, una teoría que si bien la compartía, pero no me parecía que era posible aplicarla todos los días en mi vida y en todas las situaciones. Precisamente en mis libros eso es, puedo decir que es una característica, es decir, que poder ver la enseñanza de Jesús perfectamente aplicable en el aquí y ahora, sin adornarla, muy por el contrario, quitándole los adornos y mirando la esencia, la simpleza como fue dicha. También hago un análisis en el libro de la fe, un análisis de una representación de cómo podemos imaginar cómo trabaja nuestra energía de acuerdo a cómo estamos pensando, cómo trabaja nuestro pensamiento con respecto no solamente a la energía de la mente, sino qué pasa con nuestro espíritu y qué pasa con nuestro cuerpo. Eso es muy importante porque vamos a ver en el libro que de acuerdo a cómo pensemos, tenemos un efecto directo sobre el cuerpo y un efecto directo sobre los sentimientos, es decir, sobre el ánimo que tenemos. Y poder entender cuál es el mecanismo o cuáles son las herramientas que podemos tener para corregir o positivizar todo ese proceso que me está llevando a un malestar, bueno, marca la diferencia entre terminar de deprimirme o empezar a levantarme. Y obviamente la fe cumple un papel fundamental. La fe no está, es decir, en el libro explico que la palabra fe, si bien estamos muy acostumbrados a creer que se trata de la creencia en lo divino o en lo sagrado, la fe la estamos aplicando permanentemente en todo. En nuestro pensamiento permanentemente estamos aplicando la fe. Y la fe tiene poder. El poder de la fe puede mover montañas para bien o para mal. Cuando nosotros estamos creyendo en algo, estamos dando poder de realización a esa situación, a lo que estamos, con lo que estamos convencidos.
Por eso siempre digo, si creo que me va a ir mal, y bueno, estoy poniendo todos los recursos energéticos que tengo en que me vaya mal. Y si creo que me va a ir bien, bueno, estoy poniendo todos los recursos energéticos para que me vaya bien. Entonces estoy usando el poder para mi bien. Lo puedo usar para mi bien y también lo puedo usar para el bien de los demás. Entonces es una herramienta maravillosa. Pero si no la sé usar y estoy presa de los miedos, de las culpas, de los rencores, de los enojos, y la estoy utilizando, aunque no la quiero utilizar, la estoy utilizando en el pensamiento para mal. Entonces es muy importante esa lógica, cómo funciona. La fe, cuando se usa voluntariamente y sobre todo asociada a lo sagrado, a lo que consideramos la fuente, a Dios, a un santo, a lo que uno crea, la fe la podemos estar utilizando para obtener, alcanzar, por ejemplo, un milagro. Cuando uno piensa en un milagro dice, voy a rezarle a tal o voy a rezar de determinada forma para alcanzar eso que necesita una acción extraordinaria. Entonces, necesito pedirle a alguien extraordinario. Entonces uno ahí piensa en Dios. Y evidentemente sí, claro que sí. Todo lo que el ser humano quiera alcanzar, y sobre todo si lo vincula a la fuente de energía, a la fuente de vida que llamamos Dios, obviamente que el milagro es posible. Y es posible precisamente por la fe que ponemos en ese milagro. Es evidente que la fuente tiene energía suficiente como para dar el milagro. Pero si no hay fe, por más que la fuente es infinita, si no hay fe en el milagro, no hay conexión con el milagro y por lo tanto no me enchufo a la fuente, es decir, no estoy conectada, no estoy en conexión, no estoy utilizando la energía que Dios siempre ha mostrado que quiere dar. Entonces, por un lado podemos usar la fe para alcanzar milagros, pero resulta que no la tenemos solamente para eso. La fe está actuando todo el tiempo en el pensamiento, en todo lo que pensamos, sentimos y actuamos. Entonces, la fe, si está actuando todo el tiempo, está prácticamente construyendo mi vida. Está construyendo... Sí, disculpe. Sí, por favor. Está allanando los caminos, si estoy pensando en forma positiva, o está bloqueándome todos los caminos, si estoy pensando en forma negativa. Y todo a causa de la fe en el pensamiento, es decir, de la creencia en eso que estoy pensando. Entonces por eso vale la pena buscar, pensar bien. Y para pensar bien, tenemos que hacer, en realidad, cosas muy sencillas. Las cosas que Jesús vino a mostrarnos que tenemos que hacer. Perdonar para no tener el enojo que no me deja pensar bien. Confiar, creer, para sentir que eso es posible. Muchas veces cuando tenemos problemas, lo que estamos haciendo permanentemente es renegar con ese problema. Y estamos buscando la solución en el enojo, en el esfuerzo, en la protesta, en luchar contra el problema. En la lucha, la verdad, no se va a conseguir la solución. No. Es con la fe en la solución y la lucha
lo que me está haciendo es quitar mi conexión con la fuente, que es amor, es paz. Si yo estoy enojada, no me voy a conectar con Dios, no puedo. Entonces, todos esos consejos que Jesús nos dio, las enseñanzas de Él, no eran para vivir una vida de sufrimiento, era para vivir una vida de abundancia, de paz, para vivir la vida, no para sufrirla. Todo tiene la misma lógica. Es tratar de ver al otro como si fuera yo misma. Y si lo logro ver al otro como si fuera yo, o hacer por el otro lo que me gustaría que hagan por mí, ya con eso ya estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. En ese momento que estoy pensando así, por más que en otro momento esa persona me traiciona o me molesta, lo que sea, me hace enojar, y bueno, ahí sí no estoy vibrando en el amor ni nada, pero tengo que saber que no me tengo que quedar con ese enojo toda la vida. Tengo que en algún momento ir a buscar la paz en mi mente. Tengo que perdonar. Tengo que volver al eje. El eje del ser humano es cuando se alinea con su espíritu. Y el espíritu de todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es amor. Es paz, es bien, es vida, es energía, es salud, es abundancia, es todo lo que proviene de Dios, porque en nuestro espíritu está Dios. Por eso el error es que tenemos todos la tendencia de buscar las soluciones en el afuera nuestro. Y en el afuera no está la solución, porque en el afuera está el problema. Es en el adentro. Y en el adentro es el pensamiento. Y el pensamiento, si es alineado al amor, al bien, ya está. Es por ahí, ya estoy en el camino. Ese camino, esa verdad, esa vida. ¿Qué más coge eso? Por eso él, y en términos de fe, cuando él sanaba, nunca cuestionaba a la persona, porque él ya sabía que tenía miles de pecados. El que la persona esté con dolores, y que esté con problemas, y que esté buscando ayuda, no la pone fuera del circuito, al contrario, es una persona que necesita hacer contacto con la fuente, que necesita a Dios, que necesita el milagro de liberarse de su dolor, de curarse de su enfermedad, el milagro. Pero Jesús, cuando veía a la persona, nunca le cuestionaba toda la vida que había tenido. La sanaba, pero antes de sanarla, buscaba movilizar su fe. Buscaba que la persona dijera que sí, que era posible eso. Y miren que tenía ruegos. A veces uno lee una cita, bueno, muchas de esas van a encontrar en el libro, en donde parece que Jesús era hasta crudo, hasta frío. Si le están rogando que lo cure, ¿por qué no lo cura? Uno se pregunta, ¿no? Pero Jesús siempre buscaba ese que rogaba. Vos decime si crees que yo te puedo curar. Recién decía sí, ahí lo curaba. El ruego no era contacto con él. Es la fe, el creer que es posible. Es el poner en nuestra mente que eso, que en la realidad parece imposible de cambiar, es posible que se cambie, que se transforme
Y es fácil pensar que es posible si uno dice, para Dios es todo posible, se lo pido a Dios, creo en eso, y Dios todo lo puede. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a condicionar todo con el proceso. Decimos, no, para que eso se dé tendría que pasar tal cosa, tal cosa. Todo eso es afuera. No tiene nada que ver. Cuando uno proyecta la mente en el milagro, todo el afuera se acomoda para que eso se realice. Pero no es el proceso que yo tengo que armar. Yo tengo que armar el resultado. ¿Qué quiero? Por eso Jesús decía, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Es la simpleza de lo que Él enseñó, lo que tenemos que rescatar. Porque ya demasiados problemas tenemos en la vida como para que no compliquemos lo que está dado de una forma tan simple. En este libro, que es que el objetivo del libro obviamente es movilizar la fe en el lector, no solamente para que vea que todo es posible con la fe, sino para que tome conciencia que en el pensamiento está permanentemente ejerciendo el poder de la fe. Entonces, si estoy mucho tiempo pensando mal, días, meses pensando mal, mi vida no va a estar bien, va a estar mal. Si yo quiero cambiar mi malestar, no es continuando con el pensamiento de malestar, porque ahí no estoy transformando nada, no estoy pidiendo nada, lo único que estoy haciendo es fortaleciendo que haya más de lo mismo. Es cuando busco, aún en lo que creo imposible, busco el pensamiento de que eso es posible. Y en el libro doy, no le llamaría técnicas, puedo llamar consejos. A mí las técnicas mucho no me gustan, porque me parecen frías, me parece que nuestra misión de vida no es ser técnicos para vivir, sino tratar de vivir una vida natural en donde sea consciente de las cosas que me hacen bien y de las cosas que me hacen mal. Entonces, trato de orientarlo desde ese punto de vista, a pesar de que reconozco que hay un montón de técnicas que dan resultado, pero dan resultado en el momento que las estoy aplicando, y el resto del día yo estoy malgastando mi poder de la fe porque no conozco cómo usarla, cómo utilizarla naturalmente. Entonces, esas reflexiones también nos van a ayudar para ver que ese cambio de mirada, de mentalidad, no es transformarnos en otra persona, sino despejar la mente. Algo así como entender que todo es más fácil de lo que creíamos. Y que todo es posible. No solamente todas las enseñanzas de Jesús son posibles de realizar, sino que son verdaderos consejos que si hacemos lo contrario, Él no nos va a venir a castigar, pero nosotros nos vamos a mortificar, porque Él precisamente no vino a este mundo a darnos estos consejos porque Él necesitaba esos consejos, sino porque los necesitábamos nosotros, porque tenemos dentro, en nuestro interior, un poder extraordinario, ya que nos podemos conectar con todo el universo, con Dios y con todo el universo, a través del pensamiento correcto, del pensamiento que tiene que tener una vibración determinada, y esta es el amor. Por eso los sentimientos de odio, bronca, esos estados no nos permiten hacer contacto con ese poder de comunicación. Muchas veces
les habrá pasado un montón de veces a ustedes que cuando han pensado en una persona que extrañaban, cuando han pensado bien en alguien, esa persona enseguida ha dado indicios de que también está, que llama o se la cruzan o le dice, mira, estaba pensando. Y eso no son casualidades, son contactos. Nuestra mente tiene la capacidad de contactarse con todo el universo, con Dios y con toda la creación, incluyendo todos los seres. Por eso hay gente que solamente vibrando en el amor puede estar con un león salvaje y que el león no le haga nada. Pero tiene que vibrar en el amor. Yo no me enfrento a mi loca. Pero tenemos que reconocer que todos tenemos un poder tan grande que bueno, obviamente que nuestra inteligencia no nos alcanza para entender todo, pero nos basta entender con qué está y cómo usarlo, que es con esto de creer que sí es posible. Es suficiente para andar caminando por este mundo con ese poder. Para eso vino Jesús. Si no, ¿para qué? ¿O alguien cree que Jesús tenía un interés distinto a hacer el bien a la humanidad? Jesús vino por nosotros, no vino por Él, no vino para comprobar con 2 o 3 milagros que Dios existe. A Dios no le hace falta eso, ni a Jesús tampoco. Jesús vino para ayudarnos, para mostrarnos que podemos salir de un dolor aplicando el amor y que podemos recurrir a una fuente infinita de amor que es nuestro Padre, que nuestro Padre no está allá por vaya a saber, sino en nuestro interior, más cerca que cualquier otro ser. Ahí está. Y que le podemos pedir todo lo que queramos, pero nos pide solamente amor para conectarnos con Él y fe para conectarnos con el milagro que estamos buscando. Si yo a Dios le dije, le digo, por favor, Dios, hazme esto, y le ruego, y le ruego, y le ruego, no hay conexión. Porque Dios no está en el miedo, no está en la tristeza. Dios está en el sentimiento de amor y en el sentimiento de fe que estoy haciendo contacto con Él. Si no, no, porque así funcionamos. Ese es el canal de comunicación que tenemos. Y cuando uno lo ve, lo analiza, sobre todo escuchando y viendo y comparando con lo que Jesús dijo, llega a la conclusión, como les decía recién, que todo es mucho más fácil de lo que alguna vez imaginaron. Tanto que las personas que mueren, que después han vuelto a la vida y lo han contado, las personas cuando ven su vida, o sea, cuando salen de su cuerpo y recuerdan su vida, todas dicen, tan fácil que hubiese sido si hubiera aplicado el amor, tan fácil que hubiera sido si hubiera perdonado, tan fácil que hubiera sido si hubiera creído. O sea, tan fácil hubiera sido si lo hubiera escuchado Jesús y hubieran entendido que lo que dijo es algo para mi vida hoy también. Bueno, esa analogía, esa llevada a la práctica, es la que trato de transmitir en mis libros y sobre todo en este de la fe, también acompañado, como acostumbro a hacerlo, con casos reales de mis vivencias que he tenido con las personas que ayudan. Eso precisamente, esas vivencias que he tenido durante 15 años,
me ha permitido fortalecerme en los conceptos y me ha permitido tener esa necesidad de transmitirlo. Es como que me quemaba en mis manos si me lo dejaba para mí. Había que darlo, porque no es mío, es de todos. Y en el libro no solamente hay casos contados por mí, con la experiencia que he tenido con algunas personas, sino que también van a poder ver algunos testimonios contados en primera persona que han tenido la amabilidad, la grandeza de poderlo contar. Bueno, el asunto es que la fe es una herramienta que si en nuestra vida, que va a tener una duración determinada, porque nadie va a quedarse eternamente acá, si en nuestra vida no la usamos para bien, no solamente nos perjudicamos nosotros, sino que nos perdemos en vivir cosas maravillosas, porque no hay nada más lindo que ayudar y ser ayudado. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, podemos ayudar y ser ayudados. Ninguno puede ser autosuficiente. Todos necesitamos de la oración, de la fe del otro, porque cuando tenemos el dolor encima, la verdad, no tenemos fe. Entonces la fe de otro nos ayuda, es la energía del otro, nos fortalece y ahí arrancamos de nuevo. Entonces, por un lado está la utilización de la fe en las oraciones, en los milagros, y por otro lado la concientización de que mis pensamientos tienen que orientarse para el lado del amor y para la creencia de que no somos nietos de Dios, somos hijos. Lo tenemos cada vez que recurrimos a Él. Lo tenemos adentro. Y aunque la persona no crea en Él, aunque no crea en Dios, en Jesús, que no crea, si ama, ya está con Dios, aunque no lo reconozca como tal. Ya siente esa energía que no sabe de dónde viene, que nosotros somos Dios, ¿sí? Entonces, ahora yo les voy a dar un espacio para las preguntas, van a hacerme preguntas, pero quiero simplemente cerrar con que no es en el afuera, sino en el adentro que tenemos que prestar atención. ¿Cómo estoy pensando? Y lo fácil que puede ser pensar bien. Tanto que los niños lo hacen solos. Tenemos que ser como niños, como decía Jesús. Perdonar como los niños, creer como los niños, amar como los niños. Así de sencillo. Bueno, si quieren las preguntas.